bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios. Les invito a que comencemos este tiempo haciendo juntos una oración delante del Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo que podemos venir delante de ti. Venimos con un corazón agradecido. Venimos a alabarte, a adorarte, a declarar que no hay nada ni nadie como tú. Queremos que recibas toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Queremos en este tiempo entregar todas nuestras vidas para ti y proclamar que Jesús es el Cristo, que Él ha consumado todo en la cruz, ha vencido a Satanás, ha quebrantado todos los desastres y nos ha sacado de ese respaldo del infierno. Te damos toda la gloria y te agradecemos por esa salvación tan grande, porque tú estás con nosotros por tu gracia todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Recibe toda la gloria. Padre, que estés quebrantando toda obra de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda preocupación, toda ansiedad de nuestras vidas, que podamos en este tiempo experimentar tu preciosa paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento, que podamos experimentar la verdadera sanidad en nuestras vidas, poder gozar de esa plenitud del Espíritu Santo para que la luz del Evangelio esté brillando en nuestras vidas, para que seamos esos testigos que tú estés utilizando para salvar vidas, familias, nuestras naciones y hasta lo último de la tierra. Recibe toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro amado Dios. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Somos débiles, pero nuestra fe está en Jesús el Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. El que tiene toda la victoria para nosotros, porque Él ha vencido a Satanás,
al pecado y a la muerte. Obra con poder, Dios. A través de este tiempo, levántanos para glorificarte. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Toda la victoria para nosotros, porque Él ha vencido a Satanás. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí que Jesús, vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él, la oscuridad que me rodea, como las olas se desvanecen. Mientras viva en esta tierra, a las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él, la oscuridad que me rodea, como las olas se desvanecen. Mientras viva en esta tierra, a las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Jesús el Cristo es. Jesús el Cristo es. Señor, que cada día de nuestras vidas, hasta que vayamos a tu presencia, que podamos proclamar hasta ese último suspiro que Jesús es el Cristo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a ver la preciosa palabra del Señor en este día que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 17. Así que hubo un total de 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Amén. A través de esta palabra tan importante vemos la genealogía del pacto. ¿Qué es el pacto?
Solo la palabra de Dios nos está mostrando cuál es el problema fundamental del ser humano. Solo la palabra, porque es la verdad. Y ahí nos muestra cómo el hombre separado de Dios, a causa de ese pecado original y sus consecuencias, engañado por Satanás, está sufriendo. Y desde Adán y Eva, ese es el estado con el cual nacen las personas y, por supuesto, eso se sigue traspasando por generación ordinaria hasta nuestros días. Por eso las personas, por ese problema espiritual que no pueden ver con sus ojos porque solo la palabra de Dios nos muestra, están sufriendo. Y da igual que esas personas tengan mucha economía, da igual que tengan un gran nivel intelectual o que tengan talentos y cosas buenas humanamente. A través de esas cosas no pueden encontrar la verdadera felicidad, no pueden salir del sufrimiento, porque es como un pez que se encuentra fuera del agua. Aunque esté fuera del agua, aunque tenga mucha plata, ¿de qué le sirve? Nada. Aunque pudiera aprender, lógicamente, tuviera un gran nivel académico, intelectual, aunque fuera muy simpático, aunque le cantáramos canciones de amor todos los días, no es que eso sea malo en sí, ¿verdad? Esas cosas no es que de por sí sean malas, pero realmente no pueden solucionar su verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema de ese pez? Por supuesto, todos lo sabemos, hasta un niño necesita estar en el agua, porque fue creado un ser acuático, necesita su hábitat natural, es el agua, para poder respirar, para poder vivir, para poder funcionar. Fue creado específicamente para eso. Pues lo mismo es con el ser humano. Fuimos creados para estar con Dios. Como el pez necesita el agua, el hombre necesita a Dios. Es lo mismo. Y el hombre sin Dios no es nada, absolutamente nada, y no puede hacer nada, aunque esté esforzándose. Todo lo que hace es traer más problemas, más sufrimiento a sus vidas, sus matrimonios, sus hijos, a toda la sociedad. Porque realmente el hombre tiene un problema fundamental. No hay manera humana, nos está recalcando la preciosa palabra de Dios, para poder salir, para poder escapar de ese sufrimiento, que es un sufrimiento que si no estamos solucionando, traspasará el tiempo y se convertirá en un sufrimiento eterno. Fíjense la gravedad del problema. Por eso la palabra de Dios, que es tan preciosa, que Dios nos ha dado a través de personas inspiradas por el Espíritu, que es la verdad inerrante, infalible, que siempre se cumple, allí Dios le ha placido en su amor eterno, en su misericordia, por su gracia, darnos la respuesta. Porque Dios quiere darnos respuesta. Y Él lo hace a través de una promesa. Nada más el hombre pecar, Dios prometió que vendría Jesús el Cristo. Esa promesa es la única manera para restaurar lo que habíamos perdido, para poder volver con Dios, para salir del pecado y del poder de Satanás. Y esa promesa de Jesús el Cristo es el pacto que Jesús el Cristo cumplió en el Nuevo Testamento. Por eso murió y al tercer día resucitó, porque es la evidencia de que Él venció. Por eso todos aquellos que por gracia de Dios han sido escogidos, predestinados, como dice en Efesios 1, 4 y 5, que pueden aferrarse a este pacto, recibir esa salvación, cambiar su identidad, su autoridad, y entregan sus vidas para proclamar este evangelio. Ciertamente, aquellos que están en el pacto, como nos muestra esa genealogía que acabamos de leer, que nos muestra la palabra, todos aquellos, no importa el sufrimiento que tengan, que sea grande, no importa la dificultad que tengan, que parezca que es absolutamente imposible, aquellos que se aferran al pacto eterno de Jesús el Cristo, que Dios utiliza para transmitir este evangelio, ciertamente, todos ellos permanecen. Todos ellos son utilizados para quebrantar el poder de la oscuridad en sus épocas, para proclamar el evangelio, para cumplir la evangelización mundial. Y en esta época, que también vivimos tiempos de crisis a nivel mundial, pero sobre todo a nivel familiar, individual, sociedad, es una época también
de grandes crisis, pero también en este tiempo, porque Dios es inmutable, Él nos ha escogido como esos remanentes, esas personas del pacto. No lo merecíamos, es solo la gracia de Dios que en su soberanía absoluta nos escogió y nos salvó a través de Cristo, y estamos dentro de este pacto tan precioso. Por eso no importa la situación, igual que vemos a través de la genealogía que los que estaban dentro del pacto, Dios les daba la victoria, no importa la situación. Es lo mismo para nosotros ahora. Dios tiene toda la victoria y tenemos ya toda la victoria en Cristo Jesús, que es el pacto eterno. Por eso esta palabra es tan importante. No depende de mi estado de ánimo, no depende de mi capacidad humana, no depende de mi respaldo humano. Es todo a través de Jesús el Cristo. Él es el pacto eterno y nosotros por su gracia estamos en Cristo. Por eso, aférrense cada día al pacto de Jesucristo. Disfruten a través de la oración de que Jesucristo, que ha resucitado, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y transmitan el pacto. Compartan este evangelio a todas las naciones, pero sobre todo a las siguientes generaciones. Vemos la vida de Rahab. Rahab estaba fracasada humanamente. Ella era una prostituta. La despreciaban, seguramente, no solo las personas, sino también los familiares la despreciaban. Pero lo que es peor, ella misma seguramente se despreciaba por lo que hacía. Pero por gracia de Dios, a través de esos rumores que escuchó, cómo Dios obró poderosamente a través de ese sacrificio de sangre, y ese pueblo de Israel que era esclavo durante 400 años fue liberado por Dios de manera poderosa, como realmente al aferrarse al pacto de Cristo salieron de Egipto, cruzaron en seco ese mar rojo y caminaban por el desierto. Ella sabía a través de ese rumor que el Dios de Israel es el Dios verdadero, que Jesús es el Cristo. Por eso cuando llegaron esos dos espías allí en su posada, cuando vinieron los soldados a apresarlos, ella tomó una decisión. Era una decisión que parecía pequeña, pero era muy importante. Ella decidió por el Evangelio, solo Cristo. Entregó su vida literalmente, la podían matar por ello. Pero yo sabía que era el pueblo del pacto, apostó por el pacto, solo Cristo. Por eso, a través de esa pequeña decisión, Dios, que la había preparado, ella pudo no solo salvar su vida, pudo salvar su familia y también a su siguiente generación. Ese es el poder del Evangelio. Esa mujer que humanamente parecía totalmente fracasada, a través de Jesús el Cristo, fue levantada grandemente. ¿Hasta qué punto? Ella fue la bisabuela del rey David. No solo eso, ella entró en esa genealogía del pacto a través de la cual Jesús como hombre vino a este mundo para salvarnos. Por eso, fíjense, el poder del pacto. No sean engañados, Dios siempre cumple su pacto. Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo para nosotros. También vemos la vida de Ruth. Ella quedó viuda siendo bien joven y era moabita. Realmente no pertenecía inicialmente al pueblo de Dios, pero ella también, a través quizás de su suegra Noemí, pudo escuchar del pacto. Y aunque pasó por gran dificultad, ella no se quedó allí en su tierra, sino que siguió realmente a Ruth, a su nación. Y allí ella, tomando el pacto de Jesús el Cristo, pudo recibir respuesta. Perdón. Ella, por gracia de Dios, se aferró al pacto de Jesús el Cristo. Y aunque era bien pobre, era una extranjera, era una viuda, Dios la restauró. Ese es el poder del Evangelio, y fue redimida. Eso nos habla también de la obra de Cristo que nos redimió en la cruz, y realmente se casó con Booz. Y también ella llegó a ser abuela del rey David. Por eso ciertamente Dios obra, si estamos dentro del pacto, solo por gracia de Dios.
No podemos fracasar. Dios va a restaurar nuestras vidas, pero también nuestras familias, y nos va a levantar para transmitir este evangelio, especialmente a las siguientes generaciones. También aparece David. Este David, ciertamente, en una época de grandes desastres, incluso en la iglesia, él, aferrándose al pacto, fue utilizado para preparar todos los materiales del templo. Eran materiales carísimos, de un gran valor, pero era el corazón de David. Era su corazón. No estaba buscando su fama, su poder, como hacía Saúl. Por eso fracasó. David no, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. A pesar de que se equivocó, él se arrepintió y tenía ese corazón. Quería levantar el templo, la iglesia. ¿Por qué? Era para poder proclamar este precioso evangelio de Jesús el Cristo, para transmitir el pacto a las siguientes generaciones. Por eso él preparó todas las cosas. Y su hijo Salomón fue utilizado por Dios para construir el primer templo, la iglesia. Por eso ciertamente dentro del pacto podemos tener dificultades, de hecho las tenemos, problemas, de hecho los tenemos, pero no son tal. Son la manera de Dios para cumplir su pacto, para transmitir el pacto, para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas, dentro de esa genealogía del pacto, dentro del pacto de Jesús el Cristo. En Él tenemos ciertamente la victoria, que no seamos movidos ni engañados. Y la iglesia primitiva, que humanamente eran débiles, no eran personas humanamente poderosas. Parecía que tenían todo en contra, los perseguían, los querían matar, pero allí estaban unánimes, perseverando en oración y ruego en el aposento alto de Marcos, tomando el pacto eterno de Jesús el Cristo y orando 24 horas. Y en Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, porque Dios tiene un horario perfecto para cada cosa, vino la respuesta. Ese poder, como un viento recio, como lenguas de fuego, realmente recibieron esa plenitud del Espíritu Santo, y a través de ellos se levantó ese movimiento de la vida y el poder de Cristo resucitado, porque el Evangelio es que Cristo vive en nosotros, no es una teoría, no es una religión. Cristo que vive, que ha resucitado, que tiene todo el poder, está con nosotros 24 horas, hasta el fin del mundo, y Él a través del Espíritu Santo nos da el poder. Por eso tenemos que estar disfrutando de esa vida dentro del pacto, ya tenemos todo. Y esa iglesia primitiva, que humanamente, como he dicho, parecía que iban a fracasar, que no eran nada, Dios los utilizó y en apenas 313 años pudieron conquistar ese poderoso humanamente imperio romano, lleno de idolatría. Fue quebrantado con el poder del Evangelio. Por eso ciertamente estamos dentro del pacto. Por gracia de Dios, no lo merecíamos, no es que tuviéramos ningún mérito. Dios nos escogió. Y Jesús el Cristo vino a nuestro encuentro y a través de la fe pudimos recibirlo en nuestras vidas, pudimos entrar en su pacto eterno y pertenecemos al pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Por eso dentro de Cristo no podemos fracasar. Dentro de Cristo tenemos la victoria, porque estamos totalmente dentro del pacto de Cristo, de la evangelización mundial. Por eso tenemos que darnos cuenta que estamos en esa línea de frente. Allí, ¿para qué? Para iluminar la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque este mundo está atrapado totalmente por la oscuridad, pero de una manera fuerte. Y solo la luz echa fuera la oscuridad, ¿verdad? Si en esta sala donde estoy apago las luces, no se ve nada. Estoy aquí, pero no puedo ver nada. Si me levanto voy a tropezar y me voy a caer porque no veo nada. Pero si enciendo una pequeña cerilla, aunque parece pequeña, automáticamente la luz está llenando la sala. La oscuridad automáticamente, sin esfuerzo, se va. Y el Evangelio, Jesús el Cristo, que ha vencido a Satanás, ciertamente al proclamar el Evangelio en cada lugar que estamos, y estamos proclamando su nombre, estamos orando, en ese momento la oscuridad es quebrantada, la oscuridad huye y se establecen las obras del reino de Dios. Por eso estamos en ese frente para poder estar compartiendo el Evangelio. Dios, por su gracia, llamó a Abraham. Aparece en Génesis 12, del 1 al 3.
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham vivía también en un mundo lleno de oscuridad, Ur de los Caldeos, una ciudad humanamente poderosa, moderna, llena de tecnología en ese tiempo, pero sobre todo una ciudad idólatra. Idólatra igual que lo que estamos viviendo ahora. La Biblia es muy concreta, muy actual. Era la misma situación que quizás estamos experimentando en cada uno de nuestros campos. Y allí, ciertamente, hasta la familia de Abraham, dice la palabra, estaban cayendo en idolatría. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Dios no se aferra solo al Evangelio de Jesús el Cristo, ciertamente empieza a ser influenciado. ¿Por qué? Porque este Satanás está 24 horas mandando mensajes, palabras a través de la cultura de la oscuridad que entran. Uno las escucha y parece que no pasa nada, pero eso se empieza a grabar. Y sin darte cuenta se llega a enraizar y llega un momento que es lo que hace, es la naturaleza. Por eso su familia era idólatra. Pero Dios, por su gracia, escogió a un hombre, Abraham, y allí le dio el pacto. Igual que Dios nos ha llamado a nosotros, no importa que estemos en esa sociedad llena de oscuridad o que nuestra misma familia esté engañada en otras cosas, a través de una persona que Dios escoge, Dios puede transformar totalmente todo. Por eso somos, por gracia de Dios, esa persona que Dios ha llamado en este tiempo y tenemos que estar en ese frente, en esa línea, ciertamente para alumbrar el Evangelio, para que la oscuridad sea quebrantada. Por eso, vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué es eso? La bendición del pacto. Y nosotros ya tenemos la bendición del pacto de Jesús el Cristo. Hay que estar entregando nuestras vidas solo para Cristo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, ahí tenemos todo. Es una gran bendición. También le dijo, y serás bendición. Y somos fuente de la bendición, por gracia de Dios, porque ya Cristo mora en nosotros. Por eso tenemos también esa bendición fundamental. Serás de bendición. Y sin ser nada, siendo débiles, fallando todos los días, como es la verdad lo que nos pasa, por misericordia, por gracia de Dios, Él utiliza nuestras vidas, la gloria solo para Él, para bendecir a otras personas. Es una bendición fundamental que como Abraham también poseemos. Y tenemos que ser conscientes y agradecidos a Dios para poder realmente orar cada día y ser de bendición a los demás. La mayor bendición es que podamos compartir ese precioso Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Pero también le dio la bendición representativa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti esa bendición llegará a todas las naciones, a todo el mundo, y ciertamente es la bendición representativa en ti. Y Dios nos levanta de esa manera representativa, nos está utilizando y nos va a utilizar para darnos esa bendición conmemorativa, esa bendición que alcance a través de nosotros las 237 naciones, las 5.000 tribus, la evangelización mundial. Y de la misma manera, Dios le dio a Abraham esa bendición irresistible, que nadie puede parar, nadie puede bloquear. Por supuesto, Satanás lo intenta, él lo intenta, pero Cristo ya ha vencido a Satanás. Por eso, es la misma bendición que tenemos que disfrutar nosotros. Ciertamente, nada ni nadie que nos haga frente, intente parar, bloquear este Evangelio, nadie va a poder vencernos, no por nosotros, por supuesto, sino porque Cristo mora en nosotros y estamos dentro de ese precioso pacto. Por eso, como Abraham, no importa que seamos uno. Dios, a través de una persona, ha cambiado naciones y épocas. La palabra nos está hablando de eso y nos lo ha dejado como un pacto para nosotros. Estamos en esa genealogía del pacto. Estamos dentro del pacto de Cristo. No podemos fracasar. En Él tenemos la victoria y nos ha puesto en esa línea de frente, en esa batalla espiritual, ¿verdad? Donde estamos, como Abraham, alumbrando el Evangelio, que es lo único que está quebrantando toda la oscuridad. También, Él nos ha llamado también como esos testigos del Evangelio para salvar ¿el qué? La familia.
Y la familia realmente es el campo donde a veces más nos cuesta. Es más cómodo, ¿verdad?, con gente que no nos conoce tan bien. Nos sentimos a veces más cómodos, es la verdad. ¿Por qué? La familia es un lugar donde Satanás nos ha herido demasiado. Él, desde pequeños, ha obrado en las relaciones familiares, trayendo heridas, divisiones, problemas, conflictos, que aunque tenemos el Evangelio hay veces que a veces cuesta de superar. Por eso ciertamente tenemos que ser testigos, primeramente en nuestras familias, es nuestra Jerusalén, es nuestro principal campo. Y la familia es algo precioso que Dios nos ha dado y puede estar derruido por no tener a Cristo. Pero ahora con Cristo, si empezamos a orar, utilizando la autoridad que tenemos, vamos a ver cómo el Señor está restaurando todo lo que está caído, todo lo que está destrozado, no importa la situación, porque ese es el poder del Evangelio. Pero por supuesto, nosotros tenemos que tomar el pacto y empezar a disfrutar esa verdadera oración. Y ciertamente el pastor Riu siempre está compartiendo el testimonio de una joven que se tuvo que casar con un matrimonio arreglado, porque hace unos años los padres arreglaban los matrimonios. Entonces uno no se casaba con quien quería, sino con los que le decían sus padres. Entonces esta joven que era creyente, sus padres le obligaron a casarse con un hombre que era budista tradicional, de una familia muy budista, muy idólatra. Entonces en ese tiempo la mujer se iba a vivir con su marido a casa de sus suegros. Y allí realmente, tradicionalmente, aquí en Corea del Sur, pues ella era como la sierva, ¿no? Servía a sus suegros con mucho respeto, servía a su marido. Estaba allí trabajando todo el día, ¿verdad? Y, por supuesto, el suegro, que era el jefe de la casa, no quería que su yerna estuviera yendo a la iglesia, porque ellos eran budistas, muy tradicionales, muy idólatras, pero ella realmente era una creyente que tenía ese anhelo, ese corazón de poder ir el domingo a dar culto a Dios con la congregación. Por eso dice que una vez ya no podía aguantar y se fue de frente allá a la iglesia a dar culto a Dios. Tan feliz estaba, ¿no? Pero al regresar, no siempre Satanás obra de la misma manera, quiere quitarnos la bendición, ¿verdad? Y de hecho, pues utilizó a su suegro. Y el suegro estaba tan indignado, tan enfadado, que no podía ni aguantar y le golpeó a su nuera, le golpeó. Y por supuesto, ese es un escándalo, ¿verdad? Él pegando a su nuera. Y la nuera, imagínense cómo se sentiría. Pero claro, ahí de repente aparece el marido. Y también en una situación muy complicada, porque él como hijo, pues tiene que tener mucho respeto a los padres, pero claro, también ama a su mujer, estaba en medio. Como no sabía salir de la situación, ¿qué hizo? Pues empezó a tomar y se emborrachó. Y cuando estaba borracho, pues claro, ahí uno no es consciente de lo que hace, ¿verdad? Y Satanás obra y sacó un cuchillo y dice, vamos aquí a morir todos. Pero realmente, por gracia de Dios, no pasó nada. Pero esta joven no se desanimó ni empezó a quejarse. Ella sabía que era hija de Dios. Sabía que estaba dentro del pacto. Y tenemos que saber eso porque es la palabra. Estamos dentro del pacto de Jesús. El Cristo es consumador, solucionador de todos los problemas. Es algo real. Hay que creerlo. No quedarnos engañados por lo que vemos. Ella tomó el pacto de Cristo y empezó a orar. Y es lo que tenemos que experimentar. No solo creer en Jesucristo, tenemos que empezar a hacer esa oración. Y empezó a orar. ¿Hasta qué punto oraba esta joven? Cuando estaba preparando el arroz, la comida, ella oraba, Señor, que a través de este arroz, que puedas estar haciendo que ellos se conviertan, que puedan conocer a Jesús el Cristo, que puedan incluso servirte. Esa era su oración 24 horas, con fe, sabiendo la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús el Cristo, que ha quebrantado toda obra de la oscuridad. Y hay que utilizarlo, no hay que desanimarse por las situaciones.
Esos son señales que Dios muestra para que empecemos a orar, para que estemos cumpliendo nuestra función. A través de esas dificultades, Dios siempre tiene respuesta. Es un camino para proclamar el Evangelio. Por eso, ella empezó a orar 24 horas tomando el pacto y, por supuesto, en el horario de Dios vino la respuesta. Y su suegro se convirtió, luego su marido, luego su suegra. Todos fueron a la iglesia, se levantaron incluso como líderes de la iglesia y hoy en día siguen sirviendo a la iglesia, por supuesto, es algo real. Y de la misma manera, tenemos que darnos cuenta que estamos por gracia de Dios dentro del pacto de Jesús el Cristo y hay que levantarse como en ese frente de resplandecer la luz del Evangelio para quebrantar toda la oscuridad. Ya tenemos todas las bendiciones en Cristo y tenemos que estar ciertamente levantándonos con testigos del Evangelio en nuestras familias, orando. Si hay problemas, si está caída, derruida en el nombre de Cristo, tenemos la verdadera respuesta. Tenemos que empezar a orar y atar el poder de Satanás, como esta joven. Por eso es muy importante que estemos restaurando esa oración 24 horas. ¿Qué oración tenemos que disfrutar? Tenemos que orar disfrutando de Dios Trino. Dios Trino que está con nosotros, el Padre que sigue dando la palabra y cumpliéndola. El Hijo Jesucristo que sigue quebrantando esas 3 maldiciones, Satanás, los desastres, el respaldo del infierno. Y el Espíritu Santo que sigue obrando y levantando las obras de salvación. Por eso ese es el poder. Dentro de nosotros tenemos que estar orando y disfrutando de ese poder. Y luego, ¿qué más? También en nuestras vidas tenemos que orar para poder disfrutar de esas 9 bendiciones del trono celestial. Es nuestro respaldo. Dios está en su trono con sus ejércitos celestiales. Y cuando estamos orando, ciertamente podemos gozar del poder del trono celestial, respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y la luz del Evangelio empieza a alumbrar y va a alcanzar las 237 naciones. Y también en ese momento vamos a gozar de esa vida, se va a restaurar la imagen de Dios en nosotros y también el aliento de vida, el poder espiritual, y también vamos a disfrutar de esas bendiciones del huerto del Edén. Y tendremos esas respuestas que nunca antes y nunca después en mi vida, en mi ocupación, en mi iglesia. Eso es lo que vamos a gozar a través de la oración 24 horas. ¿Y qué ocurrirá al orar? También, no solo en mi vida, se van a levantar esas respuestas para salvar mi campo, donde hay tres épocas, 3 horarios distintos. ¿Cuál es el primer horario? Primero es la especialización, donde ciertamente tenemos que estar alcanzando nuestros campos, orando, siendo especialistas, especialmente los pastores. Al principio lo tienen que hacer ellos para poder realmente levantar ese movimiento de la palabra. Luego ya llega otro horario, ¿verdad? Cuando Dios empieza a levantar el campo, levanta a los discípulos. En ese momento es el horario para que se levanten los líderes de la iglesia. Y de esa manera puedan estar conquistando sus campos. De esa manera se van a levantar más discípulos y podremos llegar a ese horario donde ya podremos estar levantando copastores, donde podremos estar levantando a los remanentes. Por eso es muy importante recibir la guía del Espíritu Santo a través de la palabra y la oración. Muy importante. Y esa es la oración que disfrutaba esta joven. Estaba orando. Ella era una persona con muchos estudios, no era una persona con un gran respaldo humano, pero ella era hija de Dios. Y ese es el respaldo más grande que hay. Es la posición más elevada que puede haber. Somos hijos, hijas de Dios. Dios que es todopoderoso es nuestro Padre y Él está con nosotros. Por eso tenemos que estar ciertamente aferrándonos al pacto de Jesús el Cristo y siendo testigos en nuestras familias. En nuestras familias. Con ese poder espiritual vamos a superar todo engaño, todo conflicto. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes de maldad, potestades y gobernadores. Lo dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Y nosotros no hay que ser engañados,
Por eso si empezamos a restaurar esa oración de 24 horas, recibiremos sanidad en nuestra vida. Y ya podremos superar todo engaño, superar esas situaciones que Satanás utiliza para dividir nuestras familias. Podremos perdonar, podremos bendecir y tendremos ese corazón por orar por cada uno de nuestros familiares, no importa lo que hayan hecho. Perdonarlos, llorar para que puedan recibir a Jesús el Cristo y puedan recibir esa salvación. De esa manera, Dios quiere, sobre todo, ahora que estamos finalizando el año, nos da a través de la palabra siempre la dirección. Que estemos en esa línea, en ese frente, en esa batalla espiritual, en el frente, ahí en primera línea, para poder alumbrar la luz del Evangelio y quebrantar toda la oscuridad, para ser testigos en nuestras familias. Y en tercer lugar, para salvar las siguientes generaciones, el futuro. Por eso, en el pasaje de hoy, Mateo capítulo 1, versículo 17, aparece toda la genealogía del pueblo de Israel. Ahí está todo. Y ahí vemos cómo, a pesar de que pasaron continuamente desastres y problemas, siempre, a través de los remanentes, Dios levantó la respuesta, la victoria. Por eso, ciertamente, el deseo de Dios es, a través de nuestras vidas, transmitir, compartir ese precioso evangelio, el pacto eterno de Dios a las siguientes generaciones. No importa que fueran esclavos tantos años, cuando se aferraron al pacto, fueron liberados. No importa que los filisteos durante tantos años estuvieran guerreando contra ellos, robándoles, matándoles. Cuando se aferraron al pacto, tuvieron la victoria. No importa que fueran cautivos 70 años en Babilonia. Aquellos que por gracia de Dios se aferraron al pacto, tuvieron la victoria, fueron testigos, compartieron el precioso evangelio. Y también contra Siria ni contra Roma. Todos aquellos que traspasaron el pacto, que tomaron el pacto, Dios los utilizó grandemente. Por eso, ciertamente, en esta época, que como he dicho, hay grandes problemas a nivel mundial, Dios también por su gracia nos ha llamado y estamos dentro del pacto, el pacto eterno de Jesús el Cristo. Dentro de ese pacto no podemos fracasar. Dentro del pacto de Cristo tenemos ciertamente en Él la victoria y Él nos quiere utilizar de la misma manera. Por eso no sean engañados, que tomen el pacto de Jesús el Cristo y levántense en esa línea de frente donde estén alumbrando la luz del Evangelio para quebrantar la oscuridad. Solo la luz de Cristo quebranta la oscuridad de Satanás. Levántense como testigos para con el Evangelio también salvar sus familias y las siguientes generaciones. Por eso es muy importante que estemos chequeando en este tiempo, especialmente antes de cambiar el año, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cuando Adán pecó, el Señor fue a su encuentro y le dijo la misma pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? No significa dónde estaba físicamente, ¿verdad? Dios es omnisciente, Él sabe todo, ¿verdad? Pero le estaba preguntando que dónde se encontraba Adán en su vida espiritual, con respecto a Dios. ¿Cómo estaba él? ¿Dónde estaba él? Y es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde está mi vida realmente? Si estamos de verdad cerrándonos cada día al pacto de Jesús el Cristo, si estamos entregando nuestras vidas para transmitir este pacto a todas las naciones, a las siguientes generaciones, ciertamente Dios va a levantar nuestras vidas. No importa las dificultades, los problemas, los conflictos, Dios nos va a dar victoria totalmente. Por eso Pablo pudo estar tan agradecido siempre, a pesar de estar en prisión, a pesar de que estaba a punto de ser martirizado. Él siempre daba gracias a Dios, siempre agradecido, porque sabía que dentro del pacto Él tenía todo y nosotros también tenemos todo. Por eso ciertamente Cristo era mi evangelio. Como dice Pablo en Romanos 16:25, no era algo ajeno a Él, ni una parte de su vida, era todo mi evangelio, porque Él era gobernado, llenado por Jesús el Cristo, era su vida, era todo para Él.
Y ciertamente que ese sea realmente nuestra decisión, nuestra determinación para este nuevo año que Dios nos da por su gracia. Que podamos tener esa conclusión. Tenemos que levantarnos para salvar a los perdidos, a aquellos que están en oscuridad. Esta oscuridad está atrapando, devorando este mundo. Ciertamente, por no predicar el Evangelio, cada vez la gente está sufriendo más. ¿Por qué? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién? ¿La policía? Hacen una gran labor, pero no pueden solucionar un problema espiritual ni los bomberos, ni los políticos. La Iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, tiene que estar compartiendo que Jesús es el Cristo. Tienen que estar transmitiendo a las siguientes generaciones este precioso pacto. Y somos nosotros. La Iglesia no es un edificio. Somos todos los hijos e hijas de Dios que por gracia de Dios hemos sido escogidos y salvados a través de Jesús el Cristo para proclamar este Evangelio. Por eso, que estemos dándonos cuenta, tenemos que estar rescatando a esas personas de la oscuridad. Hay países poderosos. La gente, muchos tienen ese corazón para visitar esos países y piensan que es un paraíso terrenal. Piensan así. Pero se quedarían muchos sorprendidos al visitar esos países. ¿Por qué? Porque al no estar el Evangelio, la gente sufre todavía más que en países que parecen menos desarrollados. ¿Por qué? Porque sin Cristo solo hay oscuridad, fracaso, vacío, caos. Ciertamente no funciona. Y la única manera para poder rescatarlos es la manera que Dios nos da, Jesús el Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros somos el medio que Dios por su gracia está utilizando para proclamar este Evangelio. Por eso que recuerden, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Podemos escuchar muchas voces de este mundo. Tú no eres nada, tú no vales, tú no puedes. Pero solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos dice quién somos nosotros. Somos hijos, somos hijas de Dios. Estamos dentro de ese pacto, no podemos fracasar, tenemos la victoria en Cristo. Somos aquellos que han sido llamados para ciertamente ser ese origen del Evangelio, ser esa línea, ese frente para alumbrar el Evangelio y quebrantar la oscuridad. Somos esos testigos para salvar nuestras familias. Somos esos testigos para salvar este mundo, para salvar las siguientes generaciones. Por eso, que tomen fuertemente esta palabra tan importante que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, que podamos estar cada día aferrándonos al pacto eterno de Jesús el Cristo y especialmente en este nuevo año que podamos determinar, Padre, que realmente estemos entregando todas nuestras vidas para proclamar este Evangelio a todo el mundo, pero también a nuestras familias y a las siguientes generaciones. Padre, obra con poder, que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan, cada familia que representamos. Obra con poder, levanta a cada uno de los países hispanos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con todas las personas que el Señor les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, tendremos el tiempo del mensaje de sanidad. Pido sus oraciones para que el Señor nos dé la palabra exacta que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.